Okay. So, today I will be presenting. Bien, Oh, el día de hoy first voy of a all, thank presentar, you, primero que nada, Ricardo muchas and gracias Rosy for Ricardo y inviting Rosy. me, organizing Muchas this gracias talk. por la invitación, por I am organizar also esta looking forward plática. for the discussion Yo, later. pues, So estaré before we muy go ansioso and también de escuchar la discusión y follow los my line comentarios y of la thought, please, retroalimentación and we para can que have me comenten si useful mi discussion. línea de pensamiento But fue after clara the y que les opening, if anyone despierta. has like Y si en algún a short momento question, alguien maybe in tiene the middle, I'm preguntas okay breves with que that. quisieran realizar, So está today I'll be perfecto por mi presenting parte. Entonces, hoy voy a basically presentar how we have approached básicamente the cómo phenomena of nos early acercamos urbanization al fenómeno de la to the urbanización Indus a civilization, través de and our model la framework perspectiva del marco named modelo, Indus Village Model, and its name has a model, but it's actually, el yeah, modelo loosely, Indus it's more like a Village, framework. y que no tanto es un modelo, sino más bien es un Also here marco. you can see my affiliation is a bit Aquí right now está pues un split. poquito que I am en both donde in estoy my colaborando. university, Bochum, and Estoy en la University Universidad Cologne, Bochum y la doing Universidad de different Su things with Hago those cosas two diferentes centers, con but esos dos actually, yeah, mainly centros, my specialization is pero mi simulation modeling especialidad in es archaeology, or at modelaje de least in simulación en questions related arqueología to o en los temas que tienen archaeological que ver studies. con estudios arqueológicos. So the structure of the talk Entonces, la will estructura de be esta going through plática será, introduction. primero, una Just breve really do that introducción for, yeah, que setting up the simplemente será background, para que content, discussion related establezcamos to el contexto the Indus básico civilization, la, and why de we este tipo created de this trabajo model y por qué framework. creamos este I'll marco also modelo. try to Y define después a bit trataré de better what definir un is poco the mejor working narrative that cuál es la we're using narrativa within de this trabajo que framework, and utilizamos kind of dentro de este uh, marco it came out of the y que background surgió of de todos los working for the antecedentes research de case study. la investigación de ese caso de estudio al que haré Then we'll go referencia. into more the detail of Después the ya Indus hablaré en Village más Model as a detalle del framework. We'll modelo do first an Indus overview Village como just un for marco. you to Haré una understand the presentación breve para structure and explicar la the logic of estructura why y la we lógica are de por doing the qué steps es in que our way of hacemos thinking. cada uno de los pasos que se And siguen then en este we'll modelo go. marco. I split it a bit the Y dividí development un of this poco el framework into two, desarrollo del marco which is en dos basically partes. yeah, two Por un parts of the lado, model, of the greater pues model el modelo that más I call amplio, Landcrop al model, que yo and llamo el then modelo the Landcrop, household y food economy después model. el del modelo And de you'll economía see de a bit the logic hogares. of those names Uno de later. cosechas, uno de hogares, y Then we'll después les go explico through la a lógica atrás de discussion. esto. In this Después discussion, haremos I'll una kind of go discusión back to global this en narrative la que level and regresaremos al hopefully nivel de make la sense. narrativa. Espero It's true que that these les are haga working sentido. ideas Es still, cierto que and son there are ideas some en maybe more trabajo. consolidated than Hay others. unas ideas que But están más basically here, consolidadas que otras. just try to make Pero clear what is the simplemente direction that aquí we're yo quiero taking, explicarles la dirección que both with the estoy model and tomando, with the tanto con el questions related to the modelo model. como And then we con las conclude implicaciones del mismo, y with después few, well, just a concluiremos summary really con of what un I said breve before. resumen de lo que les So presenté. first, background context and Entonces, primero que questions. nada, antecedentes, contexto. Well, what is Indus civilization? It is La one of the civilización del greatest Indus. El Eurasiatic Indus Bronze Age fue una de las civilizations. civilizaciones de la era de bronce Kind más of grandes en Asia. the first cities in South Asia Las primeras ciudades del during sureste the time asiático period se of dieron en the ese periodo de so-called tiempo Ural de la phase, civilización de which esa fase is urbana del Indus, well, approximately que aproximadamente 2500 llevó to de 1900 2500 a BC. 1900. It is thought about as a kind of a El experiment, trabajo ha so sido un poco basically un a lineage of experimento, culture that un kind of linaje, una cultura del suddenly Indo didn't work out que and de was repente ya no abandoned, funcionó y se abandonó, while you have the other mientras civilizations que that tenemos were otras around civilizaciones during que also fueron this period with contemporáneas very a la del Indo, much more resilience, que fueron más very bad resilientes continuation in terms of material y que culture. tuvieron And continuación en specifically, sus culturas we were materiales, a thinking diferencia de la the cultura del fact Valle that del they were Indo. having cities, no? So they were Además de building. que, bueno, estas otras culturas tienen Um, organizaciones en the ciudades. question here is always La about, well, pregunta aquí what was the siempre cause está of that alrededor de cuál fue la process of causa de abandoning ese cities, proceso de abandono if it de was a ciudades, collapse, if it was si a fue un colapso, decadent si phase, fue or una just a fase de transformation. decadencia o si fue simplemente Um, una transformación. the Indus Village Valley La civilización del Valle del civilization is Indo
the Indus civilization is also named También Indus Valley se le llama la civilización del also Valle del Harappa Indus o del civilization. Indo, la And civilización it has, Harappa. as I say, presented the Y first como ya cities les in mencioné, this region. presentó las primeras ciudades de The esta southern región. distribution of this La huge area distribución is de los structured asentamientos de around esta área se five major estructuró centers. en 5 centros Those centers were principales. separated by Estos centros extensive estuvieron semi-urban and separados rural por hinterlands. diferentes áreas semiurbanas o Of course, semirurales here en we el are Valle del talking Indo. Aquí of estamos an area that, pensando evidentemente en un área covers que cubre more than más de almost like o Western casi Europe, todo lo or de la perhaps parte de the Europa Mexican occidental relation, o, por possibly ejemplo, the quizá si country of hablamos de Mexico, México, or del part of the país de most todo, el part tamaño de todo el Mexico. país We de are talking here México. about Aquí estamos most of Pakistan and hablando part de of India and Pakistán, Afghanistan. India, Afganistán, básicamente. So what was the actual Indus civilization? Entonces, la civilización del Indo, The ¿por urban phase qué la recordamos? Sobre todo por la fase corresponds V, to a que pronounced homogeneity in corresponde material a una culture, gran and that homogeneidad de la means really in cultura a relative material, es sense. So there decir, is que regional and hubo local variation, but unas it variaciones is really regionales o locales quite que homogeneous compared to pues other areas. fueron muy pocas, era And una it zona goes bastante into the whole homogénea y region of que the Indus Valley, but atraviesa toda also la beyond, región del Valle del Indo y más and allá, has what in archaeology we y que call tiene lo que en quite arqueología points llamamos towards a quite strong sphere of interaction. una So esfera de we are interacción seeing, for example, fuerte. artifacts Hay of evidencia de with this kind of Indus artificios, de signature artefactos con ese deep tipo de marca, into the north, into sobre todo en la inland, parte also del norte, towards the Arabian la Gulf, zona más costa both adentro, y up la to parte hacia el Sumer, Golfo de Sumeria. Arabia, So you have hacia Sumeria, connections that hacia are el quite evident Sumer. to be Entonces quite podemos long notar que distance. fue una distancia que cubrieron As I bastante say, amplia. this high cultural similarity Estas grandes was linked similitudes to en toda la zona possibly estuvieron quite vinculadas extensive quizá exchange con network una that red de reached, intercambio muy as I say, up to continua Sumer que directly, llegaba but also hasta directly Sumeria to the directamente e Mediterranean. indirectamente también And al of course, this is Mediterráneo. evidenced by Y desde luego estimated esto se provenance of ve exacting por el materials origen de diferentes and materiales de also the construcción artifact y styles. también por los estilos de sus And also other artefactos. kind of evidence Y por otro tipo de within the Indus evidencia material que se culture encuentra really dentro de la puts cultura into evidence that, misma, well, que pone de basically manifiesto que transport both básicamente by se land hacía and sea, transportación tanto water, marítima como were terrestre, part aunque of the más Indus por life. agua. Eso era parte de la vida diaria Regarding the de la evolution in gente del time of Indo. settlement Y la patterns, evolución de I'm los sure Harappa is marked by asentamientos some nucleation, so tiene there ciertos is momentos de very nucleación, structured es decir, unas estructuras distribution. muy bien We formuladas, en should una call distribución this delimitada, urbanization, at a least in la the que context llamamos of early urbanización, por lo urbanization, menos en los while in the contextos de late las Harappa, so urbanizaciones after this tempranas. period, Y it después del appears to periodo de have some kind Harappa, of dispersal, parece que hubo una dispersal towards dispersión, sobre the todo que eastern se dio hinterland. hacia la parte Even though the este, dataset a pesar de que el sustain juego that de datos the decía picture que is actually considered to be incomplete, so se it's not considera que no a tenemos definitive suficiente información. state that we can say really that Podemos happened. But in any case, tener cierta there noción is de que esto more than enough ocurrió. evidence to Hay really suficiente raise evidencia this para que nosotros podamos this question hacer about estas a change, suposiciones happening. de que se dio este cambio. Well, my work and the work that I En have mi been trabajo following y el trabajo que yo he later estado siguiendo también is framed posteriormente, through nosotros this enmarcamos. Se le apagó el micrófono a nuestro orador. Rosy, se perdió el audio, son ideas que yo me hago. Rosy, Andrea, ¿podrías tu Yeah, micrófono sorry. se apagó? No sé qué pasó, ¿eh? I don't know what happened. don't worry. Did you listen to me? ¿Y si me escucharon lo que dije tanto desde el inicio o desde Sí. dónde comienzo? We hear you, yeah. Okay, well. So, Okay. well, I was just saying Bueno, that lo que this decía yo en work esta and lámina work that I es have been que este following trabajo y el later trabajo de was framed by seguimiento this posterior se research enmarcó project en este proyecto de funded by the investigación ERC, so the European financiado por Research Council, el Consejo de Investigación based in Europeo Cambridge, and en la I was just Universidad putting de here Cambridge. a Y short aquí le video estaba yo poniendo un presenting the pequeño project so you video understand a bit the que main explica el initial questions that proyecto y led to cuáles this fueron work. las preguntas iniciales con las que comenzamos el trabajo. The audio, can you capture the audio ¿Y also? el audio sí lo We need to change escuchan o something que necesito hacer algo in más en mi sharing?
pantalla? The Pregunta image el is not orador. showing, just the audio. The image not showing. Alguien le dijo que la imagen es la que no se mueve, no el audio. So sorry, yeah. I was clicking the wrong side. Yeah. Ah, es que no le hice bien clic. Ah, no, Este es un porque yo no- proyecto. Do you capture the audio or? Ya, ya, Se absolutely. se escucha muy mal el audio, pero bueno. Estamos investigando la relación entre los humanos y el ambiente en esta zona y la pregunta de si hubo un colapso relacionado con cambio climático. Pero bueno, esta es una pregunta que tenemos en diferentes contextos, incluyendo el modelaje de diferentes cambios de lluvias o patrones pluviales y demás. También hicimos trabajo en detalle en diferentes levantamientos y lugares de exploración en la India para encontrar respuestas de la subsistencia y de qué comía la gente, cómo lo preparaba, si es que habían materiales tóxicos quizá que consumieron y de diferentes tipos de evidencia que estábamos buscando para encontrar una imagen más holística de cómo se adaptó esta gente a su ambiente o no se pudo adaptar y cómo sus comportamientos también fueron cambiando a lo largo del tiempo. Okay, so just to point it out also that Entonces, nada más para the parafrasear, battery, el- is still working with me on that, sí, so we all try con el to colega seguimos keep trabajando en este collaborating to proyecto, seguimos en develop esta this, colaboración well, this con framework, en el which PI, is more con or less the Cameron, outcome que of the básicamente project, es el but resultado basically, del proyecto que so incluye as otras cosas well, también. we said about this Entonces, project, lo que the main nosotros focus was to asumimos, kind el of enfoque illuminate principal this, fue tratar de seasonality entender las and temporalidades de climate la change related to lluvia en seasonality verano in the y Indus, invierno en el and Valle del how Indo, that en was ese actually periodo related de tiempo, to y si esto this tuvo alguna urbanization conexión process. con el proceso de la Well, basically, desurbanización. we need to just bring it up the Básicamente, question that the nosotros regional nos hicimos la environmental pregunta variability de si in the esta Indus variabilidad Basin is quite climática high, en el valle, si fue tan particularly alta, it sobre is marked todo by the marcada difference por in influence of seasonal diferentes rains, influencias de which lluvias is winter and estacionales, summer rains, la diferencia entre las del and verano y las del invierno, these y que climatic processes that dependen de are way procesos beyond the climáticos que van region, más allá de lo que pasa en la región vary quite aisladamente, like the y que cyclone that estas variaciones Ricardo just como mentioned, actually. ciclones y So demás basically, pudieron here tener un also impacto. we are Entonces, playing básicamente through aquí the estamos human perspective, jugando of con una course, perspectiva humana people in prehistory are de not really adaptación. registering Claro que la climate gente en ese momento no hizo un variables, so registro they de can todas actually las compare. So variables basically, there is climáticas para hacer this kind of comparaciones. effect of how suddenly the change Pero nosotros within buscamos ver qué organization tan can be rápido fue el for humans. cambio climático que afectó la capacidad de los seres humanos de vivir en ese ambiente. Entonces, esta idea de cambio climático es evidente por algunos hipótesis que nosotros nos hemos hecho para explicar el fenómeno de la desurbanización. El cambio climático tiene esta firma en los proxies, digamos, esta signatura. Y más específicamente, la evidencia de los proxies nos parece indicar que durante el periodo urbano, los habitantes tuvieron una mejor adaptación en el invierno, y posteriormente en la fase urbana final hubo una disminución tanto de la lluvia del verano como del invierno, lo que generó estrés en el sistema. Y entonces nosotros consideramos, si regresamos a este mapa, básicamente la lluvia del invierno en términos absolutos fue mucho menor, que también es clave para entender. Hay monzones y grandes lluvias en el verano y en el invierno que vienen del oeste. Los vientos pluviales están muy reducidos en volúmenes absolutos en el periodo final. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta precipitación estacional es tan relevante? Nos encontramos que la civilización del Indo fue el pilar principal de la agricultura de diferentes variedades de centeno y de trigo. Entonces, que son cosechas que son buenas para el invierno. Y también diferentes tipos de arroz era lo que producían aquí. El Zaid Karif, por ejemplo, el mijo también lo producían. En el verano tenían
diferentes tipos de cosechas que son propensas para esa temporada y entre los cambios de temporadas. Además de que tenían otro tipo de producciones, pero estas son las principales. La idea aquí es que básicamente, aún desde la evidencia, uno puede hacerse la pregunta de qué tan relevante fue el manejo de diferentes cosechos simultáneamente, o por lo menos en la misma área. Por eso es que pensamos en el concepto de las multicosechas que viene de la genética de otros campos. En la arqueología casi no se le considera como un tema. ¿Por qué es que uno quisiera hacer multicosechas o por qué no especializarse nada más en una o dos temporadas o en una sola cosecha o dos cosechas? ¿Por qué esto? Además, no hay que olvidar que también la economía de animales era muy importante. La crianza de animales también era esencial para la economía del Indo, junto también con la pesca y la caza. Todas estas actividades hay mucha evidencia de que las practicaban, aunque siguen de hecho muy presentes hoy en la actualidad, aún la caza y la pesca. Muchos autores han hablado de la hipótesis de que había pastoreo a grandes distancias y que esto tuvo que ver en cómo equilibraban su economía y cómo manejaban sus rutas de comercio entre los diferentes asentamientos. Básicamente, el pastoreo, la búsqueda de pastizales ayudaba a la creación de estas rutas de comercio y de asentamiento. Hay otros análisis arqueológicos que nos dan luz acerca de los desechos, por ejemplo, que dejaron atrás, sobre todo de ollas de cocina. Todo esto ha contribuyó a entender cómo manejaban su alimento, su basura y cómo manejaban también otros retos que todavía no, otros temas que no sabemos cómo resolvían, por ejemplo, los efectos multiplicadores de las plantas de una asignatura C3, C4, es decir, que dejan diferentes marcas en los análisis y también el uso de grasa animal y diferentes tipos de grasa animal en su cocina. Está la pregunta acerca, aún pregunta polémica, de hecho, de si es que la civilización del Indo cocinaba la comida tradicional como la usanza de la India actual. Hay un elemento de identidad, evidentemente, en este estudio arqueológico y en el hecho de que básicamente en la actualidad en la India o en Pakistán, pero sobre todo en la India, se trata de reflejar la presencia del pasado en su vida actual. No hay evidencia para que quede claro cuál era la usanza real de uno u otro. Pero bueno, aquí nosotros pensábamos qué le hacen a la carne, si la cocinan, si la hierven, si la fríen, si qué cosa. Y desde luego, si es que esas referencias contemporáneas de cómo la gente procesaba su alimento y la cocinaba siguen siendo muy útiles para ese tipo de estudios. Y más allá, aparte de la economía del alimento, también está la distribución del alimento y es muy interesante y todavía no se ha explorado mucho en este periodo. Claro que existe evidencia abundante de que se hacía intercambios de trueque, sobre todo de materiales orgánicos. Reaching, no, por ejemplo, nos habla de que habían, de hecho, socios muy cercanos en donde hacían intercambios. Por ejemplo, era posible que se hicieran rutas de comercio muy frecuentes entre el río Indo, la zona montañosa, también el Tigris en el Nilo, en Mesopotamia, y que pudiera haber llegado hasta no nada más cosechas, sino otros bienes más exóticos o cotidianos, aunque siguen siendo preguntas muy abiertas. Especialmente en términos del intercambio alimentario, ¿qué tanto, en qué medida se daba? Esto sigue siendo una pregunta abierta, a pesar de que parece
haber evidencia de que sí existió un intercambio constante de alimentos. So this is just for setting up a bit the background, and then we go towards Esto es nada más para this poner un poquito de los downsizing narrative that antecedentes y we ahora vamos a hablar de la introduced in this narrativa project. del downsizing, de la Basically reducción de here is tamaño. the Aquí question underneath is how does la climate pregunta actually es, cause ¿cómo es urbanization? que esos cambios The climáticos single causaron key la question really desurbanización? has La still pregunta much to disparadora define in order to no tiene properly toda una properly respuesta answer, completa. and our goal within the modeling Nuestra program is meta en el actually to programa de modelaje fix a es narrative tratar de and then encontrar una formulate a mechanism narrativa that y should formular un express mecanismo que pueda the expresar same narrative esa using misma mathematical narrativa formulas. utilizando una We call fórmula this matemática. A testable esto lo narrative. llamamos una narrativa Others comprobable also o use probable. this term, Hay otros autores que but también usan este basically I will término. summarize this testable narrative ¿Qué quiere next. decir esta But you can narrativa also read about this testeable paper que se that puede we poner a published. This, prueba? if you go Hay to un the artículo link de of esa the narrativa slides, comprobable. this is actually a link Se to las the pongo paper. en el link. Ahí está el artículo si lo So quieren first, leer. we should assume urbanism to be Entonces, a product of el higher urbanismo es un complexity in producto de societies. sistemas More complejos más specifically, we assume amplios. that a Sobre hierarchical todo size suponemos distribution que of hay una settlement distribución is jerárquica de los eventually asentamientos the que outcome of a es repeated interaction es el between them. resultado de una interacción This continua idea is entre ellos. illustrated here Esta in idea this se SWICE model, ilustra aquí en el where hubs modelo emerge SWICE, en and donde collapse during surgen y due to the colapsan las microdynamics poblaciones of debido a las trade, microdinámicas del defined in very comercio simple terms. So y que here se is definen en even not términos muy aiming to simples. be De hecho, completely aquí ni realistic. siquiera queremos It's ser the idea demasiado giving up realistas this emerging y aún así complexity. nos So, deja ver que hay unas and here's complejidades it's emergentes. only really Y necessary one aquí single la feedback pregunta loop interesante es ver si create seguimos un this solo loop de dynamic. retroalimentación So es the suficiente para basic crear la idea that dinámica. the La idea more one básica trades, es que the entre more más se attractive to hace trade it is. comercio, So más atractivo this es is para el really comercio, just más la interacción. the Y main idea esta behind es this la idea model. principal atrás de este modelo. So we also consider that the local diversity Ahora, hinders the la diversidad phenomena of local puede urbanization. obstaculizar el fenómeno de If the diferenciación diversity of rural-urbana. small Si la communities are linked to diversidad de las adaptation to comunidades local pequeñas environment, tiene que ver más con la and such adaptación de los environments are ambientes, y widely estos ambientes unpredictable, as we son said in the intro, impredecibles, como habíamos dicho en el Valle del the Indo, aggregated regional production esa will producción decrease. agregada This regional we'll pudiera talk more reducir. about Y aquí this podríamos in hablar later más slides, so acerca just de bear with me. And este decreasing in tema. turn the surplus of Ese exchange and thus excedente del urbanism. So here we intercambio have like genera a un chain urbanismo. reaction Es here. decir, que hay una reacción en cadena cuando esas condiciones se So dan. here is just for you to, Entonces, I should aquí have clicked it before, but so hubiera you hecho can el see, I clic think, antes, the perdón que no trend les of puse las thought that letras, we are pero esta es la following idea. with this Este es el approach. tren de pensamiento que So seguimos we are con therefore este considering that enfoque. there is an Nosotros pensamos que existe pool. Oh, it's raining a lot here. un There pool is an adaptive adaptativo, pool un responding tire to climate adaptativo conditions. que tiene una que When responde a those condiciones are climáticas. favorable Y adaptation will be cuando realized, son allowing for adaptaciones more fáciles, risk takers permiten and que haya maximizing. más gente que tome When it's riesgos y maximice. unfavorable, the Pero system will si be es under stress, poco selecting for adaptation, and flexible, resulting in si hay this poca avoidance. adaptación, entonces hay mucho comportamiento de evitación de riesgos. Our narrative then considers that the Entonces, nuestra industrialization food narrativa economy considera que la initially economía small scale alimentaria del and Valle del Indo builds up primero under se favorable fue conditions, construyendo porque había and then it's condiciones forced to favorables, pero downsize después tuvo de once crecer, conditions se become vio unreliable. forzada de crecer cuando las That is condiciones eran assuming poco that the fiables. diversification Eso es is suponiendo que la more stable diversificación strategy era una estrategia under más uncertain estable conditions. bajo So ciertas here you have an condiciones. example. I Aquí just hay un placed this. ejemplo This is que yo actually les a very nice ofrezco, GIF in que es Wikipedia. un GIF de That Wikipedia, de hecho, shows en el que se well demuestra what kind of strategy el of tipo those de many estrategia agents que is actually better if, aprovecharon y cuál era mejor, depending on the fitness of the food. So dependiendo basically de how cómo the estaba el environment is set ambiente. up Si here. el ambiente So if you have a estaba más static propenso situation, acá, there will be o si era una always situación a tier estática, one solution, siempre solution habría that una solución basically más just needs to idónea adapt to it and para una maximize. adaptación, But para una then if you have a maximización. changing Pero si hubo environment, un cambio en el ambiente y well, se hizo basically menos specializing or adapting too generoso, much to one digamos, situation will not demasiado be adaptarse a the una best situación strategy. pudiera no ser la mejor estrategia. So climate change and expect, sorry, right here,
and unexpected and prolonged droughts would Cuando hay decrease, sequías o cambios production climáticos while prolongados, stimulating, baja la producción y local estimula diversity, que haya más which diversidad will local, más cause búsquedas. increase on surplus Y and, esto genera could be menos used for excedente exchange, que pudiera usarse para el which in comercio, turn lo que would hace have que led to también fewer and price of hayan exchange menos transactions, intercambios, menos thus transacciones, collapsing lo que hace que se colapse la red más extensa de toda la región y más allá. O sea que básicamente tenemos una red de intercambio más amplia que empieza a desmoronarse. Si no existe suficiente intercambio entre las ciudades y la tierra interna, los habitantes urbanos se encuentran con escasez de bienes básicos, sobre todo alimentarios. Y esto genera una crisis alimentaria que hace que los sobrevivientes tengan pocas alternativas o se van a zonas rurales para que puedan depender de otras redes de parientes o se vayan a otras regiones que están menos afectadas por la sequía. Y eso sería el proceso de la desurbanización que se puede ver en los patrones de asentamiento. Ahora vamos al marco del modelaje mismo. Quiero darles un panorama general. El programa busca explicar la adaptación humana a la variabilidad de los diferentes terrenos de la área durante la época más madura, es decir, qué es lo que está pasando en el periodo urbano del paisaje. Sobre todo, estamos buscando, debido a que el proyecto que nosotros nos estamos enfocando en Haryana y en la parte norte de la India, es decir, que en el noroeste de la India. Es una área que básicamente está relacionada con una de las 5 centros urbanos, Hakigari, Trakigari, probablemente se pronuncia así, no, yo lo pronuncio mal, dice. Y la meta, nuestro objetivo principal es ver la sustentabilidad de los regímenes de producción alimentaria de una forma teórica y dentro del modelo, y que podamos ver cómo esta diversidad puede ser favorable o adversa a la urbanización. Es decir, lo vinculamos con la posibilidad de un fenómeno de urbanización. Primero definimos lo que vemos como los elementos de asentamiento urbanos. Nuestro propósito fue pensar una imagen algo borrosa quizá de cómo habrá sido primero la vida de pueblos del Indo y con base arqueológica validar o no, y también con algunas presuposiciones básicas que usamos con paralelos en espacio y tiempo, es decir, que usamos análogos etnográficos para poder imaginar qué es lo que podría haber pasado. En el sentido amplio, estudiamos clima, específicamente la temporalidad climática, y también vemos radiación solar, la temperatura, la precipitación. Y el modelo de la Tierra incluye suelos, pero agua, también agua, producción alimenticia, coberturas, con un enfoque en cosechas que después se traduce en las condiciones de la tierra y del clima hacia producción alimentaria real. También tenemos que tomar en cuenta los hogares, la población, los grupos, es decir, la parte de la estructura de los asentamientos sociales y la demografía que tenía que ver con esa población, los mecanismos que van cambiando la población con el tiempo y también que consideran el aspecto de cómo es que ese alimento que se producía se traducía en esos procesos demográficos. Pero también hay otro aspecto cuando hacemos comparación con otros enfoques de arqueología. No nada más estamos viendo si es que hay suficiente alimento para compartir en ese momento, sino qué tanto de la dieta se consume y se desea. Un poquito de la medición de satisfacción de lo que existe y de lo que uno está acostumbrado a comer, lo que se considera que debe ser
el alimento necesario para uno en contraste con su valor nutricional, que pudiera ser quizá un poco invisible. A lo mejor hay una nutrición que no es a un nivel muy consciente de los hogares, de la distribución, y entre la producción y la parte nutricional demográfica del modelo, también analizamos cómo se procesaba el alimento hasta que se hiciera un producto alimentario que pudiera guardarse, intercambiarse, venderse, que pudiera redistribuirse a otros hogares ya procesado. Andrea, the agent of your simulation. ¿El agente de tu simulación qué es? ¿Es el hogar o la gente dentro del hogar? Le pregunto. Bueno, si quieren puedo entrar a más detalle. Esto se explica más adelante. En Asia, lo medimos más que nada a nivel de hogar. Es decir, que sí son los hogares, pero los individuos dentro del hogar también se cuentan y tienen un impacto. Es decir, que empezamos con vectores y usamos esos datos también a nivel individual, pero la toma de decisión siempre se hace a nivel de los hogares. Entonces tomamos esta consideración de redes de intercambio porque el punto es que tengamos un pueblo que está conectado con sus entornos, con las ciudades que llegan a formarse después, y toda la toma de decisiones llega al punto en el cual los hogares están considerando la dieta que desea el hogar, dada la distribución de los miembros y lo que se ha consumido por esos miembros, y después se vuelve a visitar la estrategia de producción, incluyendo también la estrategia de intercambio. Aquí no nada más está modificando la producción local, la que está directamente ahí como responsable, sino que está generando también una demanda o una oferta de alimentos a nivel primero del pueblo y después a nivel ya hacia afuera en redes de intercambio. Aquí específicamente este tipo de estrategia de producción se define con base en el uso de la tierra y también las condiciones de la tierra, la inversión de trabajo, es decir, el tratar de buscar alguna manera de optimizar la inversión del trabajo y el retorno que se obtenga en términos de alimentos. Entonces, la estructura del modelo del Valle del Indo en sí mismo se resume con este diagrama que está complicado, lo sé, pero ya está simplificando bastante al modelo. Básicamente estamos presentando que hay submodelos, hay diferentes partes que están en azul en el diagrama. Y los insumos y las salidas son lo que ven en flechitas, es lo que tratamos de expresar cómo fluye la información, los productos en el modelo. Y además de que esto genera pues costabilidad, estabilidad, sensibilidad del modelo, también estamos pensando que esto ayuda a conceptualizar al problema. Básicamente se trata de pensar más de un sentido constructivista, no nada más de tratar de hacer un modelaje muy simple y que sobresimplifique desde el inicio el problema. Por eso nosotros estamos intentando conservar la complejidad y que la respuesta al problema surja de lo que pensamos que sabemos del sistema y dejar que el sistema hable. Aquí les muestro cómo hacemos la integración, el desarrollo de esos submódulos. Aquí tenemos en rojo lo que consideramos en los modelos independientes, que son en donde las acciones no requieren mucho insumo. Básicamente sí requieren ciertos parámetros, pero no necesitan otro modelo completo para funcionar, mientras que otros sí requieren otros insumos.
Y en las cuadros azules representan los pasos de la integración. Ahí estamos, vamos a hablar de eso más adelante, pero básicamente es un modelo de integración que se basa en tierra cultivable, pero que este modelo también tiene una integración de modelo de tierra, agua y que está integrado también modelo de agua y tierra y como un modelo complejo. Es decir, el modelo de la tierra está interactuando, está integrándose a diferentes niveles, en diferentes aspectos. Pero los detalles de esos modelos los puedo explicar después para que queden más claros. Aquí el punto nada más es que esta estructura modular ayuda al desarrollo y también creemos que lo hace reutilizable y la documentación que obtenemos, que se genera, también trata de que, aunque parece redundante, las cosas son más transparentes para que otras personas reutilicen o extiendan o hagan otros estudios de caso de lo que aquí se produce. Entonces, el código aquí se hace en logos. A lo mejor ustedes conocen el NetLogo, tal vez conozcan el software o no, pero básicamente es una plataforma que se usa para este tipo de modelaje y para otros usos también, que es lo suficientemente fácil para hacer prototipos. A veces sí se ve muy amontonado si tienes un modelo como el nuestro, pero aún así te permite que vayas refinando los detalles de una forma más progresiva y no que se programe todo y ya después tengas que ver cómo le haces el debugging. No, aquí vamos paso a paso y es inmediatamente visible, no nada más para el modelador, sino para otros del equipo lo que está aconteciendo. La exploración de los parámetros de estos diferentes modelos es algo que hemos estado tratando de hacer. Y por lo menos hemos intentado tener estas exploraciones que se hagan antes de avanzar en la integración de los módulos específicos. Saber qué es lo que pasa dentro de un módulo y por lo menos tener una cierta confianza de eso ayuda antes de que uno haga integración posterior, en donde ya hay otras interacciones que considerar. Nuestro objetivo aquí en estos escenarios representados, tanto en términos ambientales como más antropológicos, tienes, obviamente aquí lo que queremos hacer es estudiar qué es lo que afecta a la posibilidad de que se alimente la urbanización, ya que es un modelo modular que no es realmente uno urbano. Aquí el punto es notar cómo es que se equilibra el alimento en términos del intercambio en una población a este nivel, en estas condiciones. Si quisieran ustedes ver el código en la documentación, los invito a que visiten este depositorio, el repository. Y si tienen ustedes también sugerencias de qué hacer con los datos, insumos propios o quieren usar para sus casos algo similar, adelante. Estamos abiertos y si podemos ayudar, lo hacemos con gusto. Ahora vamos a hablar acerca de, o parte de esos submódulos, los que tienen que ver con el modelo de cultivo. Como pueden ver ustedes en el diagrama, donde había módulos de agua, tierra, desde suelos, esos que se metían directamente en el modelo. El modelo de cultivos requiere, sí, de esos insumos y también puede trabajar independientemente de, por ejemplo, el terreno. Puedes correr un modelo de cultivo en donde tienes algo que le llaman el point instance, es decir, instantáneo, con base nada más en el suelo y el clima en ese momento nada más. Es decir, puedes tener esta posibilidad de hacer estos otros ejercicios. El modelo de cultivo es un nombre, se llama simple y pues lo hicimos tratando de comparar con otros modelos. Nosotros llegamos a la conclusión que iba a ser muy difícil si queríamos mantenerlo modular, hacerlo de otra forma.
sin que realmente aumentáramos el costo computacional. Otra razón por la que preferimos usar este modelo simple fue para que pudiéramos controlar más al modelo. Es decir, si utilizas otro marco más complicado para el modelaje, es probable que ni nosotros luego pudiéramos entender todo lo que estaba pasando ahí. Y pues eso baja, digamos, el propósito de que se aplique a estos marcos. El modelo permite que se manejen muchos tipos de cultivo y esa es una ventaja de este modelo en comparación con otros que se crearon específicamente para cultivos. Y toma algunos puntos de datos, pocos, pero variables muy útiles. Por ejemplo, lo árido del suelo, en el modelo del suelo, ese modelo también ya viene acoplado con la publicación original. Y también hay otros parámetros de las cosechas que, bueno, desafortunadamente no son tan fáciles de calcular, pero sí lo suficientemente fácil en comparación con otros. Y desde luego simplifican mucho el tema de la cosecha. No nada más es que estén representando toda la diversidad de las cosechas, sino que te dan algún espacio para que tengas diversidad, para que puedas entender cómo diferentes cosechas se comportan bajo el mismo régimen de clima. Todo el punto del modelo, el objetivo, el resultado, es ver el rendimiento de las cosechas. ¿Qué tanto rendimiento ofrecen esas cosechas? Y después de la cosecha, ¿qué es lo que pasa? Esto también pues, nos ayuda a tener submodelos. Hay ciertas formas en las que nosotros podemos ver cómo con otros modelos este nos ofrece la ventaja que estamos buscando. Estos son los comportamientos, los resultados que podemos visualizar. Básicamente, la parametrización se enfoca principalmente en representar las cosechas en sensibilidades de agua y estacionalidad. Para la del invierno, la árida, pusimos centeno y trigo como sensibilidad media. Para el verano temprano y para el verano tenemos mijo, por ejemplo, y cada una de estas con respecto a sensibilidades altas o bajas. Uno de los modelos, una idea principal de este modelo es medir cómo es la trayectoria de lo árido, la aridez, que se hace a través de los modelos de agua con precipitación y cómo irrumpen las condiciones de los suelos. Así sacamos un coeficiente de aridez que después nos ayuda para calcular la productividad, más otras variables climáticas. Así vemos la relación entre producción y aridez. Esto se hace a través de sensibilidad de cosechas, que es un parámetro de cosecha, y aquí entonces podemos explorar ese tipo de escenarios hasta las variedades de diferentes poblaciones de la cosecha y ver las implicaciones de elegir cierto tipo de cosecha en ciertos regímenes y que haya una variación año con año. O sea que básicamente dependiendo de las condiciones del año, uno quisiera cambiar las cosechas. Las cosechas que tienen más sensibilidad de agua, como el arroz, nada más llegan a la mayoría de su potencial si la aridez se mantiene al mínimo. O sea, básicamente que en épocas de sequía no van a darse. Y todo depende de la relación de los parámetros. Nosotros usamos valores que son de cosechas contemporáneas. No hemos hecho una calibración a cómo eran en la época prehistórica ni nada, pero de cualquier forma simplemente estamos tratando de hacer un prototipo o un estereotipo más bien, ¿no? De cómo las cosechas en diferentes condiciones pudieran comportarse y cómo lo podemos explorar. O sea, literalmente no queremos decir que el arroz en mi hijo, sino un proxy.
El modelo de cultivo tiene una integración que se ve así con el modelo de agua. Básicamente, el modelo de tierra y agua tiene este terreno, el modelo que se genera es también con el uso del modelo de clima y de suelos, que simplemente son cálculos, no son estocásticos. Y tierra, agua, no, perdón, agua, tierra y el modelo de tierra, agua consideran ríos, es decir, también podemos incluir datos de ríos por un parámetro que nos da influjo de ríos. También hay descubrimientos e inundaciones debido a las precipitaciones excesivas. También están estas variables. Si se distribuye homogéneamente, si el área es suficientemente grande, podemos notar estos fenómenos que pudieran generar inundaciones. Y también, dependiendo de la topografía, esto varía. Basta decir que el modelo tierra-agua introduce esta posibilidad para equilibrar precipitación con influjo de ríos, es decir, que hay dos fuentes de agua. La integración del modelo es bastante sencilla. Los resultados generan submódulos que entran, submódulos que van directamente al modelo general, porque como les había dicho, las variables climáticas y de aridez ya se consideran, más algunos ajustes que pudieran requerirse. Uno de esos ajustes tendría que ver con cómo tomar en cuenta las comunidades ecológicas o de vegetación, básicamente. Aquí estamos hablando de cuando la tierra, bueno, se genera un modelo de tierra, ya se está generando un componente ecológico en el que se incluye una simplificación de la vegetación, digamos, maderas, pastos, fauna, pastizales y arbustos. Y después tenemos también los componentes que toman en cuenta el efecto de la inundación o de los influjos de los ríos. Y después las cosechas, ya cuando se ponen, generan un componente ecológico extra. Y debido a que el modelo original ya toma en cuenta una cierta sucesión ecológica entre estos diferentes tipos, nosotros añadimos cosechas en medio, es decir, agua tiene prioridad. Si hay agua para inundar, inunda. Y si hay cosechas, las cosechas responden o no, dependiendo del espacio que quede remanente, que tenga una secuencia natural, una sucesión, hasta llegar al suelo plano en donde no hay vegetación que crezca. La elección de cosecha es un aspecto importante de este modelo y también las variables de su administración. Básicamente, esto es lo que nosotros queremos explorar, la cosecha. La selección de cosechas significa su selección, qué cosechas crecen, y también lo que llamamos la intensidad de las cosechas, que es el porcentaje de unidad de tierra que se utiliza para todas las cosechas, y luego su frecuencia, que para esto queremos decir el tipo de porcentaje de ese porcentaje, es decir, que tenemos la distribución de las cosechas dentro de lo que se esté usando para el cultivo en una unidad de tierra. Las otras variables son espaciamiento, siembra, cosecha, y estas fechas se pueden usar para exploración, aunque también nosotros presuponemos que eran más o menos estándares para cada cosecha, y que dentro de las prácticas del periodo nosotros queríamos explorar básicamente qué es lo que se elegía como cosecha. Algunos resultados que obtuvimos con el modelo. Este modelo podemos apreciar que nos deja ver cómo se mueven las lluvias, cómo hay fronteras entre bajo y alto rendimiento en las áreas, básicamente áreas en donde sí hay diferentes
rendimientos con la misma cosecha que generalmente están asociadas con los coeficientes de aridez altos o bajos. La distribución de productividad también tiene que ver con las propiedades individuales de cada unidad de tierra, pero el factor clave parece ser la estructura hidrológica, que si lo pensamos, no es de sorprenderse, ¿no? En el sentido de que nosotros sabemos que la agricultura sigue esos principios topográficos e hidrológicos de cómo está la estructura del paisaje, de la tierra. Pero la idea principal aquí es que podemos ver que las cosechas que están limitadas por la aridez y otros factores muestran niveles diferentes de contraste entre esas áreas. Y debido a esa sensibilidad al agua, el agua no solo, no es el factor limitante para todas las cosechas de la misma forma. Y aquí en esta gráfica de violín de la izquierda, esa gráfica rara, ustedes pueden ver ese tipo de, como, digamos, dice forma de ganso volando, dice él. El arroz es muy sensible. El arroz es la cosecha más sensible al agua que existe en toda esta parametrización. Y podemos ver que si la tierra tiene un río, el terreno que tiene y no tiene ríos es algo que también incluimos en el programa. Aquí nosotros tenemos ciertas áreas en la parte superior de punto que son las de alta productividad del arroz, que es muy diferente al resto. Es decir, que hay un cuello de botella en medio, mientras que hay otras cosechas insensibles o menos sensibles que están más distribuidas, son más uniformes dentro de sus rangos máximos y mínimos. Esas productividades pues no, ahí no son tan diferentes a como en el caso del arroz. Y a la derecha vemos un poquito esas huellas dactilares de la productividad, ¿no? Ahí sí se puede delimitar el área en donde frecuentemente hay más inundación por ríos y no nada más de entrada al río, como podemos ver en el terreno, puede ser una columna por terreno y los que están en los extremos, el que está a la izquierda se puede ver que la topografía es un poquito más rugosa y ahí ya tenemos ríos no permanentes que ya han generado diferencias importantes relativas para la productividad de cada cosecha, sobre todo para las del verano. So we went further with this exploration. So that Fuimos más allá con esta exploración para tratar de entender cuál es la importancia de diferentes elementos del modelo. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es que tratamos de enfocar la elección de la cosecha sin que se tenga pues otros agentes? Porque aquí seguimos pensando en el agente humano que interviene y cambia las cosas. Para poder ver cómo hacían su manejo de cosecha, hicimos un experimento en donde lo hicimos de forma, las frecuencias de cosecha aleatoria para cada unidad de tierra. Cada píxel de este mapa busca la evidencia de ese tipo de nichos que pudieran ser relevantes para la elección de las cosechas. En la tierra pudiera ser, y también la resiliencia de la producción alimentaria. O sea que básicamente se busca utilizar mejor el escenario de selección de tierra para cosecha. Esto se mide al graficar para cada unidad de tierra la correlación entre la producción y la frecuencia de la cosecha. Esto significa que cuando existe una correlación positiva, como aquí en rojo, entre más rojo es el color, a ver, perdón. Sí, el niche es más fuerte. Existe una tendencia más grande a elegir eso para esa cosecha en particular, considerando todos los demás. O sea que básicamente si presuponemos que usamos todos o que se usan diferentes plantaciones en esta área, a lo largo de toda la área, es más inteligente utilizar de ese, el que entre más rojo es.
Aquí, por ejemplo, tenemos uno que tiene mucho rojo por la distribución estocástica de las cosechas, pero aún así se puede ver claramente que esas delimitaciones aparecen, sobre todo la idea de que el área que se inunda debido a que es más productiva en general, es más sabio que se utilice para las cosechas que son muy sensibles a los cambios de agua, mientras que el resto, pues, te va mejor si utiliza las que tienen menos sensibilidad, a pesar de que se puede plantar en zonas inundadas y obtener más de esa cosecha, pero de cualquier forma, debido a que se está contando aquí, por ejemplo, en este diagrama que se creó aquí, tienes tres opciones. O sea que pudieras usar esas tres cosechas y ahí es donde se puede especializar más en las que son sensibles, en donde las condiciones pueden ser mejores para ese tipo de cosecha. O sea que básicamente el resultado está entre cosechas resistentes a sequías y las más sensibles. Y era muy prometedor cuando nos llegó para la meta del modelo del Valle del Indo, porque nos muestra en dónde se decía qué cosa. Si se decidía algún tipo de producción alimentaria con respecto a la cosecha, ¿qué es lo que hacía sentido? Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que probablemente es la más interesante en cuanto a las ciencias sociales. Y muchas gracias por su paciencia. Todo está ahora en lo que yo, a lo mejor no les pareció tan interesante, pero era para poner un cimiento. Esta segunda parte se trata más de, yo creo, lo más interesante y también lo más que sigue siendo un trabajo en progreso. No puedo mostrarles resultados tan detallados aquí como de la primera parte, porque seguimos trabajando en ello. El modelo se llama el modelo de la economía del alimento del hogar, que habla evidentemente de la economía alimentaria y que tiene un ciclo, una secuencia de procesos que pasan a nivel de la unidad del hogar y que esto se caracteriza mejor con el quién es el agente. Aquí sí. Este tipo de proceso va desde la obtención de los productos alimentarios, como vimos en el modelo previo, a la disposición de la mano de obra, las preferencias dietéticas y también definir cómo se maneja la producción alimentaria. El modelo integra 5 submodelos o submódulos: la estrategia, el modelo de cómo se cocina, cómo se almacena, cómo se intercambia, cómo se cuida la nutrición, cómo se maneja la demografía del alimento en el hogar, que es de lo que voy a hablarles más adelante para ver si se los puedo definir mejor, pero nada más para que se den una idea de que esta es la estructura y que también hay una ruta de integración. Y aquí ustedes pueden ver que no todo lo que yo mencioné aquí es igual en términos de las conexiones o de las complejidades internas. Se puede ver que la demografía del hogar integra 3 módulos diferentes que son bastante independientes entre sí en comparación con los otros que sí están más conectados. Y entonces les insisto que desafortunadamente esta parte sigue siendo una obra en trabajo. Entonces, evidentemente que pues el proyecto terminó, yo tuve que seguir, tomar otros proyectos, otras colaboraciones. Entonces, depende mucho del sitio de modelaje, de cuánta gente se tiene en el equipo para que se pueda ver pues las biografías de los temas, de la reflexión acerca de qué es lo que el modelo quiere conseguir. Entonces, ahorita no es que lo hayamos abandonado, pero sí está mucho más despacio el avance. Bueno, entonces el modelo de almacenaje de alimento, que es el más sencillo, los hogares tienen una cierta cantidad de alimentos que varían en diferentes momentos del calendario y que procesan o consumen dependiendo también de los patrones de
por ejemplo, el patrón de tierra de cultivo, todo esto empieza a tomarse en consideración como en el stock o el inventario de alimentos, si se consume o ¿qué se hace? Hay una parte de consumo diario para los miembros del hogar y suponiendo que están ya satisfechos con la dieta, se puede hablar entonces de las cantidades y se hace un modelaje que es específico para cada hogar. Es decir, con los hogares en los pueblos se presumen que ya tienen algún tipo de nivel de variabilidad en términos de su dieta, ¿no? O preferencias, no todo el mundo come igual. Y también hay que mencionar que estamos tomando en cuenta la pérdida, la merma, que es muy importante de la estrategia misma. Uno está buscando que no se eche a perder el alimento y que no haya mucha merma del alimento. Aquí es para tocar un poco en el tema de qué es lo que hemos hecho en el modelo. El modelo está implementando la parte de la versión más simple. En este momento está un poco desconectada del resto, pero bueno, este módulo está bastante conectado en cuanto a sus insumos y salidas para otras partes de los módulos. Aquí nos aproximamos de una versión más simple y esta versión va haciéndose más complicada, básicamente porque vamos especificando tipos de productos alimentarios y cómo reacciona en términos del almacenamiento, pero en cualquier caso, la idea del almacenamiento aquí, ustedes verán, es básicamente este tipo de caja negra, aunque no es del todo negra, en donde se tiene un insumo de alimento y que hay una producción, y con esto se obtiene una disminución, un resultado dependiendo del nivel de consumo o de la preferencia dietética, lo que te da un nivel de satisfacción de la dieta. Es decir, sea lo que sea que se necesite, se desee consumir, se llega a un nivel de satisfacción y de luego cuando se satisface se deja de comer. Entonces, pues el alimento se va a almacenamiento y si no, pues se te acaba el almacenamiento. Y siempre está un cierto nivel de merma, de pérdida, que genera más complejidad al proceso mismo. Por ejemplo, pudiera haber una economía de escala que se da con el almacenamiento. El modelo de intercambio de alimentos se conceptualiza así. Básicamente, los hogares pueden hacer intercambio de alimentos a nivel de comunidad del pueblo y hay vendedores cuando hay excedentes y hay compradores. Si es que tienen una escasez, pues tienen que buscar donde haya. Y después de cada transacción, cada que se hace esto, a lo mejor complementan su dieta si es que les faltaba algo. Por ejemplo, tratarán de complementar si es que están en la parte de escasez. Ahí básicamente ese es el proceso en el cual uno, por ejemplo, a nivel del pueblo, pueden juntar todos sus extras para satisfacer lo que necesiten y dependiendo de lo que ocurra, puede haber un excedente que pudieran vender a un banco de alimentos y que les da algún crédito. Es decir, si tú sigues subproduciendo, vas a obtener menos probabilidad de que obtengas algo que te pudiera hacer falta. Se tiene que lograr un equilibrio. Todavía hay preguntas abiertas en cuanto a los términos del intercambio y la transacción, pero bueno, como un enfoque preliminar, hacemos una distinción entre intercambios locales que se basan en reciprocidad a nivel del village, del pueblo, o una redistribución voluntaria como una institución, y a largo plazo nos interesa ver cómo otros pudieran haber sistemas de intercambio que se traslapan, que pudieran tener una naturaleza como de mercado que se da entre ciudades o intraciudades y cómo esto pudiera afectar la función del intercambio interno en esta economía alimentaria. Y para que vean un poquito más las dinámicas de este modelo, están aquí, esta es una versión bastante simplificada de ella, en la que se tiene el mismo fenómeno que se tiene en almacenamiento, pero con la complejidad extra de la posibilidad de
hacer intercambio de lo que sea que te encuentres tú que tienes en excedente o en escasez. Y desde luego, debido a que el modelo es simple, siempre se puede llegar a este equilibrio estocástico. Y desde luego, aquí la idea es que se entiendan los mecanismos y decir, bueno, eso tiene sentido, vamos a construir sobre este tipo de modelaje. Y luego vamos al modelo de nutrición, que es el que nos requiere más tiempo, digamos, de búsqueda de información, no tanto en el diseño, sino en la investigación. Y en este modelo se consume el alimento y se traduce en nutrición y la distribución de los miembros del hogar. El hogar consume y los nutrientes van a donde tengan que irse dentro del hogar. Y los nutrientes luego se comparan con los miembros de algunos requisitos de sexo o edad específicos y producen una calificación de nutrición de hogar final. Entre más alimentas a tus propios miembros, más alta es la columna, es de consumo de hogar. Y desde luego que a nivel individual, la información también se mantiene porque afecta posteriormente el modelo demográfico. O sea que aquí la idea básicamente es que se tienen una información tabular de los nutrientes por tipo de alimento, de lo que hemos estado trabajando más recientemente, y los requisitos nutricionales por sexo, por edad, por grupo, que básicamente proviene del otro lado. Nosotros estamos empatando requerimientos con disponibilidad dependiendo de la cantidad total de alimento en el almacenamiento. Aquí tenemos una imagen de la tabla con la que trabajamos para ambos tipos de datos y podemos ver que puede ser bastante complicado sacar buenos datos de esta información a pesar de que hay datos disponibles, pero en términos de la consistencia de la medición dependiendo del tipo de alimento, de la definición del tipo de alimento, todo esto puede ser un poco truculento. Por ejemplo, si tienes algunos cereales que si lo tienes crudo tienen ciertos valores, pero si lo has cocinado o hervido o tostado o procesado de alguna manera, pues también reestructura su valor en esta tabla, lo que hace que el tema se vuelva más complicado. Y también estamos combinando con alimento animal, a pesar de que no tenemos todavía un modelo de crianza agrícola, pues no queremos perder de vista el impacto de el alimento de origen animal. Y ahí están sus propias complicaciones de cómo se procesan las partes de los animales. Imagínense que ahí los datos se vuelven mucho más complicado entre más llegas a ese nivel de detalle. You can actually have everything there in the repository. Bueno, no sé por qué me metí sin querer aquí al depositario de los datos. Ahí está, si lo quieren consultar. So here also just has an example what is Y aquí hay un ejemplo de cómo se ha implementado en el NetLogo. Esta es una versión simple en el sentido de que nada más es el modelo nutricional, pero ya está tomando en consideración diferentes tipos de alimentos. Ahí está la lista que se imprime desde la tabla. Entre más grande la tabla, más grande es el cálculo. Y debido a que el modelo es tan simple, la idea aquí es que se obtenga ese tipo de nivel de satisfacción. ¿Qué tanto de cada alimento se consumió? ¿Qué tanto tenía el hogar? ¿Cuál es la idea de la dieta? Y también tenemos esta calificación nutricional que nos ayuda a pensar en la realidad objetiva del modelo, en el sentido de las cosas que a lo mejor no se perciben
por los agentes, pero que sí afectan las And dinámicas. here just a parenthesis. Y aquí un paréntesis. Si alguno de ustedes sabe algún otro enfoque para calcular la nutrición que pueda traducirse en este tipo de modelajes, porque no todo tiene que ver con cosas industrializadas, ¿verdad? Eso sería muy útil porque yo no encontré un buen modelo que me hiciera sentir contento de cómo se hace la formalización de la extrapolación del impacto de la nutrición vincularlo con mortalidad, qué tanta hambre se necesita para bajar la salud y aumentar el riesgo de muerte. Y ahora sí ya entramos al modelo de la demografía del hogar. Como ya les había mencionado, aquí es en donde viene de la estructura del hogar. Antes no necesitábamos tanto datos de los individuos del hogar, pero en el modelo de la demografía sí hay que especificar algunas cosas para que haga sentido de la demografía o si son demografías reales. No sé si ustedes conozcan, estén familiarizados con este tipo de modelos, sobre todo en la arqueología. Este tipo de proceso tiende siempre a simplificarse bastante, lo que quiere decir que los hogares son pues nada más como que salen de la nada, ¿no? De repente hay nuevos agentes que aparecen y estos representan a 5 personas y ahí se acabó. Pero el modelo que tiene pues tiempos que son de menos de una generación, eso a lo mejor no tiene mucho sentido. O hasta pudiera afectar el resultado, puede sesgarlo, algo que no sea realista. Entonces, para que vean ustedes el ejemplo que está a la izquierda, ese es el ejemplo de un hogar y los datos vinculados con este, hay un índice nada más para hacer el control de la identidad de los miembros. Se tiene una variable de sexo que simplemente dice si es mujer, para especificar mujer-hombre, y luego la edad y intervalos de la edad. Y aquí yo pongo un ejemplo con base en años, pero en el modelo sí mismo toma en consideración el paso de tiempo que tú estés usando, ya que nosotros queremos medir, digamos, la dieta diaria, la cosecha y demás. Estamos haciendo un conteo a días y no a años, pero ya después lo reconvertimos a años para notar qué pasa a nivel más extendido. Y finalmente, este tipo de índice acoplado, que realmente es un tipo modelo matriz en donde usamos vectores para hacer el control de quién está con quién, es decir, si tienen las asociaciones y si estas pueden, por ejemplo, si tienes una pareja y se reproducen, estos aquí se controla. Este es el tipo de identificación para parejas. Y esto es muy importante acá porque el modelo se basa en 3 modelos paralelos. Uno que tiene que ver con mortalidad, que de hecho está afectado por la nutrición, como ya hemos mencionado. Y luego también tenemos fertilidad y nupcialidad. Aquí vemos la variación que se puede tener en términos de las exploraciones de los escenarios. Está limitado obviamente por condiciones biológicas humanas y la mortalidad también tiene un rango de variaciones que es más biológico que social, pero desde luego que también puede afectarse por lo social y por las condiciones específicas. Y la nupcialidad es el punto en donde la antropología pues entra en juego, ¿no? El hecho de que uno puede tener una nupcialidad simple especificada como un parámetro, pero acá estamos pensando en que hay ciertos parámetros que son, pues, tienen que ver más en qué se está permitido o no, y entonces ahí tienen diferentes edades de cuando se permite que haya la formación de una pareja que se haga hogar, en esta dinámica en donde un miembro de un hogar se va con otro de otro hogar para hacer un nuevo hogar. ¿Y cuál es la cohabitación
o la linealidad que aplique, si es lineal o si es más hacia lo materno hacia lo paterno. La mujer se va a casa de la familia de él o él se va a la casa de la familia de ella, y esto nos da algunas diferencias de la demografía. Aquí se vuelve más interesante el detalle, pero de cualquier forma es para darnos cuenta que estamos dejando espacio para exploración potencial. Y un paréntesis, no lo mencioné antes, pero en esta lámina esos tres modelos provienen de Homos Hasis, de nuestro paquete y de un artículo. Entonces, este es un ejemplo que también, pues hacemos un poco de canibalización de los modelos que ya se habían realizado antes, que eran suficientemente simples para que los integráramos fácil con otros módulos. Siempre estamos buscando modelos que sean así, lo suficientemente simples para que se puedan computar de una forma razonable en tiempo en combinación con otros submódulos. Y aquí para mostraros un poquito de cómo se hizo la implementación y qué tipo de comportamiento se obtiene con respecto a esos parámetros de la mortalidad, fertilidad y la nupcialidad. Aquí tenemos esas tres gráficas que están represando, pueden relacionarse con las otras. Y desde luego que se puede explorar muchas variedades aquí, pero básicamente es para entender que el crecimiento poblacional es posible. Existe este caso aquí que nos da crecimiento poblacional y que tiene una forma de nupcialidad, es decir, que se tiene pues mucha gente que se casa, que se junta casi en la misma edad, y luego poco a poco el resto se va uniendo, y la fertilidad tiene diferentes formas que también podemos estudiar. Y si exploramos diferentes formas, podemos restringir algunos parámetros. Por ejemplo, colapsos de población pueden verse por acá. Fluctuaciones, cuando a veces apenas si sobrevive la población, y luego hay ciclos donde hay mucha abundancia. Hay dinámicas muy interesantes que aparecen si consideras tú en términos de las reglas de la nupcialidad. Si tienes reglas muy estrictas de nupcialidad, bueno, puedes ver a largo plazo que este tipo de ciclos poblacionales colapsan a veces, y esto genera pues todo tipo de patrones. Son dinámicas muy interesantes que también nos hacen ver que el modelo no está tan loco, en el sentido de que está generando una dinámica que tiene sentido. Ahora, el efecto de la nutrición sobre la mortalidad, esta curva que tiene esta forma así. Batallamos bastante en este tema porque evidentemente no queremos un efecto demasiado complicado, pero al mismo tiempo queremos que se represente de una forma más realista que pudiera ser. Por este momento, pues estamos avanzando hasta esta solución algorítmica que es sencilla en el sentido que es una función que nos dice que la mortalidad va a ser lo que sea para ese sexo, esa edad, ese grupo etario, a menos de que la calificación de nutrición sea menor a 0 o más de 0, más bien. No, aquí tendría que ser menos de 0, exactamente. Y entonces ahí se aplica, o tienes la aplicación de esa calificación si es de menos de 0, pero luego tienes como un retorno disminuyente, un retorno disminuyente después del 0. O sea que básicamente si es más de 0. Este proceso puede tener ciertas penalizaciones por evidencias, pero el beneficio no necesariamente aquí es tan importante. Está muy simplificado, ya sé, pero es porque tenemos efectos diversos de ambos lados y efectos adversos. Entonces hay que tomarlos en consideración, y al mismo tiempo, a lo mejor tu registro quizá no tenía tantos casos, por ejemplo, de sobrealimentación, ¿no? Entonces, este enfoque es nada más para que ahora mantengamos las cosas un poco más sencillas en cómo las aplicamos. Y la estrategia de alimentos, que es donde se agrupa todo en la toma de decisión de los hogares, ahí estamos hablando acerca de un tipo de reforzamiento de ciclos de aprendizaje, en donde básicamente
realmente estamos haciendo que los hogares revisiten las variables que tienen internamente, que son indicativas de producción alimentaria, de dieta, de preferencias o hasta de actitudes hacia el intercambio. Y ya después, básicamente, el ciclo siempre se contrasta con lo que se obtenga de la producción alimentaria, es decir, se toman en cuenta otros factores y entonces se hace una aplicación de satisfacción de dietas que tienen estímulos para cambiar. ¿Qué tanto cambiará la estrategia? Que eso te da el nivel de cambio, dependiendo de sus parámetros. Y desde luego que ese cambio primero es para ver si se extiende o se cambia o se retrae el uso de la tierra. También incluimos uso de tierra y su manipulación, que es más fácil que otras cosas, o por lo menos es algo que uno controla de una forma quizá un poco más exacta. Y después ya tomas en consideración las propiedades de la tierra, de los suelos, que está en el modelo de cultivo, ya está ahí todo cargado. Y también tenemos esta decisión de intensificar o no, hablando de carga de trabajo, por ejemplo. O sea que básicamente hay una carga de trabajo para cada individuo dentro del hogar. El hogar puede decidir si aumenta o disminuye esa carga de trabajo dependiendo de qué tan satisfecho se encuentre con esa situación. Y después se tiene esta elección adicional de comprar lo que es escasez, la diferencia en escasez. Es decir, que si realmente te falta alimento, si es que deberías comprarlo o adquirirlo a través de la red de intercambio. En este caso, desafortunadamente, el código mismo sigue subdesarrollado, no tanto por una cuestión de diseño, sino más bien porque depende de cómo los otros modelos estén establecidos y se relacionan entre sí. Pero de cualquier forma, la lógica no es tan compleja como, por ejemplo, con otros modelos de los que hemos hablado. Bueno, vámonos a la parte de la discusión. Y aquí regresamos a la narrativa que pudiera ser comprobable, testeable. Primero que nada, el dilema de la elección de cosechas. El modelo de tierra y los resultados que hemos obtenido hasta ahora han definido un modelo de manejo de tierra que juega un papel clave en el modelo más amplio. Este dilema es le llamamos el de la elección de la cosecha. Y esto se encuentra en cada agente agrícola cuando los hogares tienen que decidir qué cosechas tener en una unidad de tierra, siempre es en unidad de tierra. El hogar que tiene la capacidad de explotar una o más unidades de tierra y dado el mandato de producir una cierta cantidad de producción para una cosecha específica con características diversas. Tenemos el tema de la satisfacción dietética y al mismo tiempo está la posibilidad de diferentes cosechas que se pudieran ofrecer. Hay diferentes cosechas que pudieran producirse y desde luego que eso también se relaciona con qué tan caro resulta plantarlos o conservarlos. Básicamente habrá un equilibrio entre el riesgo que uno corre de que la cosecha se pierda, por ejemplo, y después la diversidad de poner los huevos en más de una canasta, como dice el dicho. Y esto también tiene que ver con las condiciones o si es que las condiciones varían tanto a niveles locales como regionales y lo mismo de cambio de estaciones o cambios climáticos se vuelve más impredecible. No hay una solución óptima única, por eso es que le llamamos dilema, porque esperamos que el hogar a veces se tiene que tomar decisiones y no son decisiones fáciles, que pueden reforzarse por aprendizajes o fracasos. Entonces, el dilema de elecciones de cosecha también tiene que considerar en esta idea que por un lado está el riesgo
el riesgo que tiene que ver con sensibilidad de agua, el estrés hídrico. Por un lado está la cosecha de alto riesgo y del otro la cosecha de bajo riesgo, que resistencia a cosecha, a las sequías. Entonces, esto tiene que ver con por qué elegir la de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué un hogar a nivel de un pueblo consideraría rifarse con una cosecha de alto riesgo si las otras son más seguras? También en términos de riesgo está la condición en donde la respuesta a ese riesgo sería el valor de la cosecha, que compensa bastante el riesgo. Aquí le llamamos el valor en efectivo de la cosecha. Obviamente no había efectivo, pero es nada más para que entendamos que la especialización a través de redes de intercambio a lo mejor vale la pena el riesgo. Y la condición B, que tiene que ver con el riesgo que pudiera mitigarse posiblemente de alguna forma, si es que se elige porque pues no se siente como demasiado riesgoso. Por otro lado, tenemos la estrategia de mitigación de riesgo y desde luego que es una vez cuando aplica el riesgo, cuando los hogares han sufrido las consecuencias del riesgo. La más obvia, dado los resultados que se tienen y también de los antecedentes que tenemos previamente, es que la mejor estrategia posible pudiera ser lo hidrofílico, es decir, que donde se mantenga el agua fluyendo. Se minimiza el riesgo de esos riesgos con más agua y por lo menos que se garantice que se sepa que habrá agua. También hay otro tipo de estrategia que es la polifílica, que es básicamente cuando mantenemos una diversidad, es decir, la estrategia de poner los huevos en muchas canastas. Y eso es nada más para compensar la posibilidad de que hay altos riesgos y bajos riesgos, diversificas para compensar alto riesgo con bajo riesgo y que siempre tengas algo de cosecha a pesar de que puede que algo salga mal de repente. Y finalmente también tenemos otra estrategia que está muy vinculada con el nivel económico, más allá de producción básico, ya a nivel de intercambio o administración o la organización. De cualquier forma, aquí ya estamos enfocándonos, inicialmente por lo menos, en elección de cosecha y las respuestas que están relacionadas directamente con la cosecha que se eligió. Pero ¿cómo es que los hogares en las zonas periurbanas, es decir, ya más de la ciudad o las tierras internas, deberían resolver el problema de la cosecha en la civilización del Indo? Es decir, los pueblos que están cerca de las ciudades no tienen el dilema. ¿Cómo pueden resolverlo? Y para entender mejor esta relación entre crisis de clima y comportamientos de hogares, vemos de la perspectiva de Marshall Salins, que viene de hecho originalmente de Karl Polanyi, que postula que no existe ninguna esfera económica aislada, no en la prehistoria, y podríamos decir que en ningún lado, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que se revisita el modelo de la producción doméstica que lleva la lógica de los hogares al centro. Básicamente los hogares son la unidad atómica de recursos y mano de obra para compartir y para producir, para consumir y de forma un poco más igualitaria quizá, que los miembros del hogar se garantiza su subsistencia en principio. Y dentro de la unidad, los parámetros de producción son el valor de uso de las cosas. Las actividades que finalmente están limitadas por las necesidades de los miembros. La idea de que la necesidad es la prioridad aquí. Y este modo de producción habla de la forma en la que los hogares son totalmente independientes o no, suficientes o no, y que obviamente es un estado que pues nunca se ha observado de forma empírica.
y su valor tampoco nunca se ha sido más que teórico, y solamente tenemos hipótesis. Y en la parte de abajo tenemos un tipo de representación. Lo hice de una forma pues muy breve, casi que a mano, nada más para dar a entender la idea de cómo se hacen las compensaciones, trabajo, consumo, esta relación de la pendiente de Java. No, aquí si tienes más dependientes dentro de un hogar, pues tienes que trabajar más para cubrir sus necesidades. Pero de cualquier forma, si hay menos miembros de la familia de dependientes, tal vez se trabaje menos. Entonces, básicamente el dilema sería trabajar sin sobretrabajarse. Y esa es una decisión que siempre se toma a nivel de un hogar. Esta etapa se perturba cuando consideramos que todos los individuos dentro de un hogar va a salir de ese hogar. Habrá entonces influencias entre las redes de parientes que se van construyendo, y estos intercambios tienen que ver con algún nivel de cooperación en donde los hogares que sobreproducen quizá apoyen a otros para compensar los desequilibrios que pudieran tener los miembros de la familia más necesitados, los primos que necesitan más. Esto puede considerarse como un primer nivel de intensificación cuya complejidad social es causa y consecuencia. Es decir, entre más se tiene este pooling, más incentivos hay de llegar a niveles más altos de juntar cosas. Y aquí también el dilema se vuelve, sigo trabajando sin importar que entre más trabajas, mejor estás, y la pendiente tiene una cierta desviación. Tienes entonces una desviación teórica en donde puedes una pendiente teórica en donde vemos que el patrón está así. No, realmente no importa si tienes más o menos consumidores o productores, tú trabajas parejo a este nivel, al nivel que tú asumes que es suficiente para el tipo de intercambios de red que se pudieran necesitar. El siguiente nivel es el de la complejidad social, donde los retos del pooling empiezan a hacerse más grandes. Estos retos a través de cómo se generan costos extras para los hogares en los intercambios, y surge el papel del liderazgo. Los líderes que surgen para organizar, para instar a la gente de que tenga sobreproducción y que junten sus recursos. Y bueno, la obligación moral de los parentajes, de lo que son tus parientes, empieza a hacerse más débil. Y empieza a surgir más como la parte de la ideología o de autoridad o de coerción, que las cosas más inmateriales o materiales, diferentes formas de modelar comportamientos sociales. Cuando la producción disminuye, puede que haya menos compartición entre los hogares, y hay una presión que sube hasta que las condiciones hacen que uno tenga menos posibilidad de cumplir sus metas, y entonces los hogares simplemente van a tener que dar más con relación a aquello que tengan. Una vez que estas situaciones de intercambio se perciben así, en este caso cuando hay explotación, ese es un intercambio de reciprocidad negativa, entonces los líderes son más débiles, y entonces llega la pregunta de hasta qué punto este tipo de liderazgo o este tipo de ideología se requerirá para que el intercambio económico se dé. El dilema entonces se vuelve, ¿qué es lo que te hace mejor? Olvídate la idea de trabajar y trabajar más, y haz lo mejor que puedas, y entre más trabajes, mejor tú y tu familia. Es interesante ver entonces cómo esa desviación, en lugar de que se mantenga constante, a veces cambia, y en donde empieza a notarse que existe como más explotación, la idea de que la economía de escala aplica más y más a este tipo de altos niveles de donde hubo un pooling.
Bueno, las conclusiones. Espero que haya yo podido ir argumentando correctamente toda la narrativa con nuestro marco de modelaje y dada nuestra exploración del Valle del Indo, nosotros pudimos distinguir que hubo dos tensiones principales que nosotros quisimos modelar. Esperemos que esto nos ayude a entender las crisis climáticas alimentarias y qué significarán estas para el urbanismo. La primera tensión tiene que ver con, viene del modelo de las cosechas, ya lo expliqué, el dilema de lo que llamamos los riesgos de cosechas y cómo diferentes climas pueden hacer que algunas decisiones sean más riesgosas o adaptativas. Esto nos llevó a entender que la multitarea, la multicosecha es una forma en la que se compensan los riesgos para estabilizar los riesgos y mantener un volumen de alimento o el valor por lo menos del mismo. La segunda tensión tiene que ver con las prioridades económicas del intercambio o de la economía de uso. Vimos cómo podíamos hablar acerca de un pool constante hacia una independencia de los hogares y cómo las complejidades sociales con las estructuras de liderazgo y con la homogeneización de ideologías juegan un papel. Y también avanzamos de ahí hasta una vez que ya tenemos en un modelo que pone a prueba estas ideas, tratamos de responder si es que hubo una oposición entre principios homogeneizantes de comportamientos de hogares, básicamente entre la intensificación o la resiliencia, si es que es uno u otro para los hogares. Y básicamente para ver otro tipo de preguntas abiertas que se tienen en este momento en nuestro programa de modelaje y de forma más general en el campo que estudia al Valle del Indo y a su civilización. La idea básicamente de si es que fue un experimento que salió mal para la gente del Valle del Indo y por eso abandonaron su civilización, y si eso pasó, si falló, ¿por qué? Otras formas de urbanismo contemporáneas y conectadas, de hecho, a esa zona, sí superaron las crisis, esa misma crisis climática. ¿Cuál fue el proceso de organización que permitió que ante el mismo momento, mismo clima, sobrevivieran o no? Esa es la pregunta principal que mucha gente en el campo tiene ahorita en mente, porque básicamente hay que pensar, recordando la civilización del Indo desapareció muy abruptamente como una cultura, como una urbanización, mientras que Sumeria y Egipto allá continuaron y florecieron. Los elementos materiales e inmateriales sobrevivieron muchos periodos después de esa crisis. Y bueno, nosotros lo que quisimos explorar a través de este marco, esperemos que ustedes puedan notar que tiene una cierta utilidad. Habrá quien diga, bueno, es que esto es una forma muy indirecta de contestar preguntas, sí, pero hay que considerar que en la arqueología, pues no tenemos evidencia empírica de cosas, no podemos tampoco pensar en cómo podríamos llegar a ese tipo de evidencia empírica si existiera. El modelaje es lo único que tenemos. Este modelo de simulación es nuestra forma en la que podamos entender estas preguntas un poco mejor. Finalmente, quiero agradecer a toda la gente que participó en los estudios, en los dos proyectos y las colaboraciones de ideas y también de datos empíricos que vinieron atrás del esfuerzo. Y a ustedes, ¿verdad? Espero no haber sido yo demasiado largo en esta explicación, que no me haya tardado demasiado tiempo. Si tienen alguna pregunta. Pues, ¿alguna pregunta? Sí, me podéis hablar en español también. Questions? Well, Andrea, you have built an universe
Bueno, es que existe todo un universo. Esto no fue una cosa así chiquita, es todo un universo. La gente va, trabaja y He se tenido organiza. versión de estas presentaciones con cosas de videojuegos porque realmente es que es casi un mundo paralelo. ¿Sí? Yeah. I think in Second Life, in the middle of your talk, Quizá en una segunda vida, la mitad de tu plática es como una segunda vida, ¿no? Es lo que yo me estaba pensando. Some question. Yo sí In tengo fact, una pregunta, tengo dos de hecho. La primera es, have in your simulation you have en tu detected some simulación, kind of tú detectaste phase algún transition. tipo de For transición, de instance, fase de transición, ¿no? in the Sobre in the todo risky crop, en if el tema de las if there is a cosechas de risky riesgo, crop, si tú aumentas el the riesgo de la cosecha, el there is a volumen, sudden change o si hay un in cambio the oil abrupto behavior or de something like that. comportamiento o algo así, You mean in time decreasing? estás Yeah, hablando de we did en experiments tiempo. more Hicimos experimentos. in that. Let me just go back to the here. And also in the line crop model, we actually En el simulated modelo a de lot, cultivo but, hicimos muchas kind simulaciones, of just assuming pero nada the más static situation. So presuponiendo now we que didn't really una give situación any estática, no look into hicimos ningún changes experimento of, for example, en if cuanto a climate really changing, the cambios weather o que el cambio variables cambiara o really las change. variables cambiaran, So they pues, do tendencias vary así. within different Entonces, years and con so diferentes in fact now you años, have an example here of simulation. aquí hay un ejemplo de simulaciones. So, well, yeah, this is, you can see the simulation. Se puede here of- ver and aquí this is la the observed simulación data y for estos son los a datos data set observados 20 years. de But 20 you can años, see that it quite pero se puede varied, ver no, it's que quite varied from year to year. es bastante So we variado can de have año some con idea año. of Se there's puede tener variable alguna to variable, but idea we don't have de esa really variabilidad, pero no beyond the tenemos realmente más randomized allá de lo aleatorizado, de crops esta that we composición made de in las that cosechas que last pudiéramos slide that I was talking about. hacer como Here we're en really esta looking to lámina. kind of Aquí the lo que potential buscamos effect of es having los different efectos composition potenciales de in tener each diferentes land use, no? So composiciones en cada basically unidad de tierra. trying to feel, Básicamente tratamos de use the kind of ver the el tipo amplitude of the de space to amplitud actually del use it as a espacio matrix of para experiments, no? So usar then la each matriz land use, Hassamana o el experimento, land digamos, unit is básicamente, actually en a kind donde of a la unidad de framework of tierra es el experiment because marco del you can experimento see porque how each podemos crop ver or each cómo cada proportion cosecha, of cada crop is proporción de la works in cosecha that area. funciona en But we esa didn't área. really made Pero kind of no hicimos increasing más reliance on, allá no, que aumentáramos on the con la risky crop. dependencia en una What's cosecha the effect on riesgosa, bulk cuál sería el production, efecto no? So en la producción, because we really wanted porque realmente que queríamos to que not make no, la meta no forward fuera into the assumptions here. demasiado hacia So las because this model presuposiciones, can explore porque este various modelo ways, puede explorar de but diferentes the formas, human side of pero how is del organized lado the humano de scaling, cómo se organiza la because escala, basically, yeah, porque we bueno, cannot really assume básicamente that no everything is podemos cultivated, presuponer no? que todo se All the land cultiva is o que todas cultivated las in unidades that de period. tierra se So cultivan en ese basically, periodo. O sea que we really wanted to be a básicamente bit slower simplemente and queríamos ir look más into the despacio society, how is en organized, and then cómo se organiza la interacting with the crop sociedad y cómo se model. interactúa con el modelo de But yeah, cosechas. it's a Pero good bueno, sí, experiment. es un buen We talked experimento. about that experiment, but Hablamos we de ese kind of experimento, because then pero you need to kind of design an obvio que hay experiment que where the diseñar un proportion is changing, experimento en and donde las proporciones we didn't want it cambian to y no say queríamos too much que about decir potential demasiado, ¿no? results we are not De so sure los about. potenciales y no tenemos tanta And the certeza. second point is related to Y el the segundo punto Shasama tiene que slope. ver con la pendiente de la que hablaste. Probably some slope produce a Quizá virtual circle of production, but if you change it, you hay una perceive cierta that pendiente the con unas behavior of condiciones, pero si la production cambias, cycle puedes ver que los decrease or cambios de fluctuate. producciones de los ciclos I pudieran mean, there is a slow disminuir. Es lo que yo dangerous entendí. and Esa pendiente es peligrosa, es saludable, ¿es qué Yeah, cosa? so the point of the slope is A ver, actually el after, punto no? de So esta it's pendiente not vino después. something that is parameterized No hay algo que within esté a model, but it's parametrizado actually dentro del like modelo, sino how you que treat or tenga que how ver you más en analyze cómo se the outcome. analiza el resultado. And the idea here is really that Aquí la idea es que basically the situation the básicamente household la get situación que by obtienen los saying, okay, I just hogares need al decir, to bueno, keep yo up with my tengo que desired diet, for example, seguir con mi dieta is deseable, then
Y con esto puedo dar menos y menos excedente al sistema de intercambio, al pooling. No tiene que ser extensiones grandes, sino nada más pues el que conjunten localmente los bienes. Y esto tiene una reacción cadena en la que tienes menos y menos pooling, más juntar recursos en la red, y que estas redes simplemente no están compensándole a nadie nada. Entonces es como desglosar el efecto de pooling. No pude en la implementación realmente dejarlo como yo hubiera querido para que llegáramos a explicar eso de la pendiente. Es una pena, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado ver ese resultado, porque tomas en cuenta mano de obra, producción. Puedes calcular entonces esta pendiente. Pero bueno, esta pendiente es teórica, la desviación es la que se observa. Y esto sería uno de los resultados de esa parte del modelo cuando esté, pero todavía no tenemos ningún resultado. O sea que no te puedo decir. El comportamiento que uno podría esperar es como ese desglose, ¿no? Una vez que pones mucha presión ahí. Okay, thanks very much, Andrea. Any other question, please? Gracias, Andrea. ¿Algo más? Sí, doctora. Verónica, por favor. Hi. Thank you very much, Dr. Andreas, for Doctor your Andrés, muchas presentation. gracias por su It's presentación. very interesting. Ha sido muy interesante. I have three questions. The first one is a request. Tengo 3 preguntas, más bien una petición entre ellas. ¿Puede compartir, por favor, el link al repositorio de GitHub? Yo quisiera explorar un poquito más su código. Ahora, lo segundo es, ¿cómo se valida los modelos así? Y lo tercero es, ¿cómo se extrapola este modelo al mundo real y a diferentes países? Y bueno, nuevamente muchas gracias por su presentación. Okay, thank you, Veronica. So the first one, just, Gracias, Verónica. meanwhile, I Lo will primero, get the link here and primero put les in the pongo la liga, el link que chat. pidieron acá If en el not, chat. within the slides, so the slides have this Y si link no, also. les van a I'll put it again compartir on the las chat, láminas. Ahí if I can viene la find it. liga, si es que encuentro dónde estaba. I lost my. Porque aquí como que ya perdí en todas las pantallas. Lo que estaba buscando, a ver un segundo. So this is the link for the repository, the code and the documentation. Ahí está el código, la documentación, ya puse la liga. Gracias. I'll also add here because I sent it at the beginning, but I think Se los he mandado al inicio, pero I bueno, cannot seen before. So tal this vez is no lo for habían the visto slides antes. and has the abstract also, so you can have the Este es el de las láminas y aquí the ustedes ya links are pueden also in the ver slides. las ligas que Um, también están en estas So láminas. in terms of the validation, we Ahora, en términos de la tackled the subject validación, in este the tema last paper, so the one about land crop model. As viene I en said el before, it's a papel, tricky en el part artículo que on hicimos de archaeology cultivo de because, tierra. Es difícil on desde one esa side you perspectiva have very arqueológica porque por fundamental un lado data, tienes and datos we're muy always dealing with, fragmentados proxy data, so y siempre nothing trabajamos con really proxies, what you con exactly we know representaciones. what exists in No the past, tenemos but nada looking at directamente demography, del you pasado. can already Hacemos tell exactly presuposiciones. De la geographical demografía, structure, por we know ejemplo, no that puede some saber mucho de la stuff estructura. existed, Te puedes imaginar que hubo algún tipo de estructura y que pudiera haber más probabilidad que fuera de una forma que de otras, porque hay analogías, pero también hay ciertos límites dentro de las realidades posibles, geológicas y demás. Y la validación en sí misma, ahí nosotros trabajamos del lado primero del clima, en donde estamos haciendo una construcción de un programa de validación que tiene que ver con la lámina del marco. Se podrán ustedes imaginar que es bastante complejo hacer esta validación para cada submódulo. Pero bueno, comenzamos con el modelo de tierra. El modelo de tierra que tiene ciertas reconstrucciones de escalas más pequeñas de topografías y de dónde es que se encontró los restos arqueológicos. Y con esto se puede ir haciendo una vinculación que valida o calibra ciertos escenarios para ver cuál es el resultado si es que tú tienes una versión cualitativa. Es decir, no están generando dinámicas que estén tan locas. Y luego, por lo menos en Jarvis Modeling y ese tipo de modelaciones arqueológicas, creo que es lo mejor que podemos hacer ahora.
Quizá, dependiendo de los datos que tengas, tú pudieras tener otros niveles de detalle, pero otras preguntas tienen que ver con datos más como de antecedentes, análisis de residuos o el uso de los alimentos. Todo esto es más para lo cualitativo del modelo. Y es muy difícil, ¿no? Que puedas generar un programa que valide así, porque hay pocos que puedan hacer el análisis. No tienes estadísticamente lo que necesitas para que puedas demostrar lo que quieres en los datos. Tienes bastantes limitaciones en ese sentido, pero en este programa, debido a que estamos buscando analizar un marco más amplio, podemos empezar desde el inicio sabiendo que algunos de estos aspectos del modelo van a tener que manejarse en términos de validación, dejarlos así y esperar a tiempo, si en algún momento se pueden manejar mejor. Como pueden ver, yo sigo trabajando en el modelo y el resto del equipo ya se dispersó. Es decir, que no tenemos ni financiamiento para hacer más del trabajo que tenga que ver con este modelo. Entonces ya sé que no te di una respuesta que valiera mucho, pero hice lo que pudo. Y la aplicación hacia el mundo real, bueno, esa es una de las razones por las cuales hacemos este modelo en submódulos, para que cada submódulo se pueda poner a prueba de forma independiente. Por ejemplo, el de la demografía es algo que está bastante genérico y a pesar de que sí quizás se pudieran encontrar modelos más precisos en otras partes, es uno que se puede vincular a otro tipo de información en donde la demografía pudiera simplificarse lo suficiente sin llegar a demasiada sobresimplificación. Esa es la utilidad de los módulos, que esos módulos te permiten que explores otras cosas con cierta confianza de que la dinámica tiene una lógica, que no está sobresimplificando lo que ocurrió. Pero desafortunadamente no tuvimos mucha posibilidad de hacer aplicaciones o reflexionar mucho de cómo pudiera aplicarse más allá. Pero bueno, algunos de estos modelos pudieran ser aplicables para casos en tiempos contemporáneos o en tiempos históricos Thank you, posteriores. congratulations. Muchas gracias y felicidades. Ya no tenemos preguntas por acá. No? No. Okay. Well, thank you very much, Andrea. I Bueno, highly Andreas, appreciate muchas your gracias. En thoughts. verdad que agradezco tu Your tiempo, duties, amazing. tu And generosidad. I hope Está in the muy future increíble we el will trabajo y there. espero que lo puedas proseguir y luego nos cuentes. Cuando tenga actualizaciones, te aviso. Con gusto. Bueno, ¿qué tenemos para la semana que viene? Taller Rosy, ¿no? No, ya es la última conferencia con Carlos Jefferson. Ah, con Carlos y es eso. Ok, está bien. Ujú. Bueno, thank you very much again, Andreas. Bueno, I see. suerte con la que queda. Y Rosy, si puedes enviarme algún tipo de enlace o para compartir las otras que me interesaría ver también.